Academia VRS. Preguntas sobre VRS. ¿Cuáles son las indicaciones mejor establecidas de profilaxis frente a VRS en pacientes con patología cardíaca? Pues según el consenso clínico sobre profilaxis de la infección por VRS y el uso del anticuerpo monoclonal palivizumab en cardiología pediátrica que publicamos la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y el Grupo CIVIC, están recomendadas en niños menores de 24 meses de edad que al inicio de la estación epidémica del VRS tengan una enfermedad tipo cardiopatía congénita no corregida y que tenga afectación hemodinámica. También la recomendamos en pacientes que ya han sido operados con unas operaciones paliativas, con cardiopatías complejas y que sigan teniendo alteración hemodinámica. ¿A qué llamamos alteración hemodinámica? Pues a la necesidad de tomar medicación, a la presencia de insuficiencia cardíaca, a la asociación con malnutrición, un peso por debajo del percentil 3, a la necesidad de uso de oxígeno, a la desaturación en situación basal o al requerimiento de medicación cardiovascular. También está indicado en aquellos pacientes que tienen lesiones residuales, por supuesto, y que también tienen impacto hemodinámico. Aquellos que tienen hipertensión pulmonar severa asociada. Los que han requerido una ventilación mecánica prolongada en el posoperatorio inmediato. Y aquellos que tienen una cardiopatía congénita operada recientemente en el que no hay lesiones residuales, pero aún tienen datos de alteración hemodinámica, es decir, necesitan seguir con medicación hasta que se recuperan y necesitan esperar a que ese paciente, si está malnutrido, por ejemplo, gane peso adecuadamente. Por otro lado, también en otros grupos de pacientes está indicada igual en menores de 24 meses con hipertensión pulmonar pura, sin alteración cardiológica severa o moderada. En pacientes con miocardiopatías, aquellos que requieran medicación, estén en insuficiencia cardíaca o tengan bajo peso. En nuestro país está indicado también en pacientes con arritmias severas, que no puedan ser resueltas por intervencionismo, que necesiten múltiples medicaciones y que en algunos casos sean generadas por infecciones o fiebre. También en pacientes con trasplante cardíaco, que asocian inmunosupresión aunque su corazón esté funcionando en buena situación. Y finalmente, en nuestro país también lo indicamos en pacientes con cardiopatías no significativas asociadas a síndromes, en concreto a dos, al síndrome de Down con cardiopatía no significativa o a bebés que tienen deleción en el cromosoma 22q11 y que pueden asociar cuadros de inmunodeficiencia.